Seguimos con el tema de los 5 niveles de la conciencia a través del mantra yoga meditación. Es algo sumamente importante para que el hombre se da cuenta de su propia existencia. Y no solamente la existencia suya, como individual, como personal, pero también de su alrededor. Y para tener esa experiencia a su alrededor, tiene que estar consciente, y decir, su mente debe ser despejada. Si no, muchas veces usted comienza para ver cosas que en verdad no es como usted está viendo. Nosotros sabemos muy bien que muchas veces la gente se entra en una habitación con una vista con 50% bien. Y cuando él se entra en ese salón, él solamente puede ver cosas acerca. Y las cantidades de cuadros, lo que está en los muros lejos, él no puede ver. Es decir, aunque él no puede ver los cuadros, esa tampoco es decir que estos cuadros dejan de existir. Y nadie está ocultando estos cuadros de la vista de él. Es solamente él no puede ver por falta de su vista, que solamente tiene mitad. Cuando el otro hombre se entra en el mismo salón con su vista muy buena, inmediatamente él está viendo todas las cosas como están. Esta es decir que nadie puede ocultar nada al hombre. Nadie. Si algo está ocultada de uno, es por su propia ignorancia. Nadie puede ocultar esto. Y como su propia ignorancia es la causa y la fuente de no saber y no conocer, y nosotros por nuestra propia ignorancia otra vez quiere echar la culpa encima de los demás por nuestra propia ignorancia. Es el colmo de la misma ignorancia. Entonces, el hombre ahora lo que está ciega de 50%. Él está pensando que quizás el hombre me está ocultando los demás vistas. Pero no es así. Él está pensando en esta forma por su ignorancia, por su misma falta de vista. Ahora, el hombre solamente ahora, lo que él tiene que hacer ahora, mejorar su vista. Si él ahora, a través de alguna técnica o un método, él puede superar su vista a 100%, inmediatamente él va a saber todas las cosas, lo que el hombre con su vista normal él va viendo. Por esa razón, muchas veces nosotros comienza para echar la culpa encima de los demás por nuestra propia ignorancia, y esa no debe hacer. En esta punto de vista, hablando ahora sobre los 3 estados de la conciencia común, lo cual es el estado de vigilia, lo cual el hombre ya está funcionando la mayor parte del tiempo dentro de 24 horas. Es decir, que si el hombre ya está funcionando en el estado de vigilia, él piensa que quizás el estado de vigilia es el único estado, lo que es la realidad.
Y el estado de sueño, él piensa que es una ilusión. ¿Y cómo él puede pensar que el estado del sueño es una ilusión? Porque nosotros tiene que ver claramente. Si él está en el estado de vigilia, es decir que él no está en el estado de sueño. Y si él está en el estado de sueño, es porque él no está en el estado de vigilia. Entonces él solamente puede hablar sobre esta punta de vista solamente cuando se despierta del estado de sueño. Inmediatamente él se da cuenta que el estado de sueño era un estado muy distinto. Es decir, ahora nosotros tenemos dos estados: el estado de vigilia tanto como el estado de sueño. Ahora nosotros ya estamos tomando en cuenta que el estado de sueño dentro del punto de vista del estado de sueño tiene la misma validez como el estado de vigilia en relación con el estado de sueño. Es decir, que en el estado de sueño a veces las personas están soñando en el estado de sueño que está soñando en el estado de sueño. Esta es decir, que el estado de sueño tiene la misma validez como el estado de vigilia desde el punto de vista del estado de sueño. Por esa razón, los dos estados son relativas. Y de ahí cambiamos ahora en el estado de sueño profundo, a donde no hay ninguna clase de imágenes. El estado de sueño profundo, la gente no está viendo ninguna imagen. Entonces, es decir, que cuando la gente ya está en este estado profundo, no tiene la experiencia de los sueños, ni tampoco tiene las experiencias de el estado de vigilia. Por esa razón, uno ahora tiene que pensar cuál es la realidad. Si la realidad es el estado de vigilia, o la realidad es el estado de sueño, o la realidad es el estado de sueño profundo. Y ya se da cuenta que ninguno de los tres son la realidad, porque todo se está cambiando en 24 horas. La gente puede mantener el estado de vigilia en un momento, el estado de sueño en otro momento y el estado de sueño profundo en otro momento. Y esa puede seguir girando sobre cualquier hora dentro del 24 horas. Por esa razón, ninguno de los tres son la realidad. Entonces, ¿cuál es la realidad? Es decir, que la realidad ahora tiene que ser un 4 estado. Porque se nota que esos 3 estados es como una rueda girando. Y si una rueda tiene que girar, uno tiene que tener un eje. Es decir, que el eje es constante, que no está moviendo. Y la rueda está rodando, moviendo cada tiempo. Entonces, esos 3 estados ya está girando encima del 4 estado, lo que no está girando. Y esos 4 estados
es el mismo cuatro estado del alma. El estado de la inteligencia, el estado de la sabiduría. Por esa razón el hombre no puede solucionar ningún problema del punto de vista intelectual. La gente lo que tiene preparaciones en intelectuales está dando vueltas en la superficial de la rueda. Por esa razón los intelectuales son gentes muy arrogantes a veces, son gentes como muy tercas a veces, son gentes que piensan que se sabe todo y a lo largo no conoce ni su propia esencia. Esas son las gentes lo que trae cantidad de problemas en nuestro mundo. Nosotros tenemos guerras, revoluciones nacionales, guerras internacionales, por choques intelectuales de gentes, lo que no tiene ninguna profundidad espiritual. Por esa razón, del punto de vista intelectual, el hombre nunca puede solucionar el problema del mundo. Del punto de vista de las lecturas, los libros, tampoco puede solucionar el problema. Porque nosotros a veces conocemos gentes que tienen una biblioteca de quién sabe cuántas miles de libros y tiene una ignorancia sobre el mismo esencia del espíritu, como un campesino lo que no sabe leer ni escribir. Entonces, ¿para qué cargar tantos libros cuando no tiene ninguna profundidad espiritual? Por esa razón, el desarrollo en la vida tiene mucho que ver con una profundidad espiritual. Es decir, la gente tiene que saber qué él tiene que hacer, en qué forma él tiene que ser, para salir de esos tres estados, para entrar en el cuarto estado, lo cual es el estado de la iluminación. Para alcanzar este cuarto estado, lo cual es el estado de la iluminación, el hombre tiene que saber cómo ellos pueden profundizarse, es decir, activar los otros tres estados. Para profundizar a tal grado, para salir de esos tres estados, para tener el contacto directo con el cuarto estado, lo cual es el estado de ser, el estado del alma. Y este cuarto estado es la realidad, porque encima de esta realidad, las tres otros estados están funcionando. Por esa razón, nosotros, como filósofos, está pensando que el mundo y la existencia del mundo es una ilusión. ¿Por qué es una ilusión? Porque ni el estado de vigilia es real, ni el estado de sueño es real, ni tampoco el estado de sueño profundo tiene esa realidad. Por esa razón, la única realidad está encima de esos tres estados. Y mientras la gente no alcanza la experiencia directa de este estado, es decir, que él todavía ya está viviendo en la plena ignorancia, aunque él puede tener una preparación universitaria, o él puede ser un académico, un profesor de la universidad, o sea lo que sea su profesión, es decir, que todavía él ya está en el campo de la ignorancia, porque él ya está creyendo en la ilusión, pensándole que esta ilusión es como la realidad.
Y como esta ilusión no es la realidad, ahí a donde viene la gran ignorancia del hombre. Y por esta ignorancia, él nunca puede comprender la realidad, aunque él puede seguir viviendo por 1000 o 10.000 años si él quiere. Entonces, el hombre ahora tiene que saber lo que él debe hacer. Algo lo que puede conducir el hombre afuera de esos 3 campos de ilusión o ignorancia. Y hasta que él no se encuentra una forma o una manera para salir de ese campo de la ilusión, es decir, él jamás va a tener la oportunidad para saber algo sobre su propia existencia o la esencia de su propia existencia, lo cual es el alma, lo cual es el mismo Ser Supremo. Entonces la única forma a donde el hombre puede salir de este estado ilusoria de ilusión es solamente a través de la técnica del mantra yoga meditación en su vida cotidiana. Como la técnica del mantra yoga meditación es tan profundo que automáticamente esta técnica del mantra yoga meditación comienza para activar estos niveles de su propia mente más profundo, y decir que la ilusión o la misma ignorancia del individuo con la mente superficial. Entonces el hombre ahora tiene que saber cómo él puede activar dichos niveles para profundizar cada vez más, para llegar a sentarse en el eje y no quedas afuera en la misma rueda dando vueltas por toda su vida. Aplicando la técnica del mantra yoga meditación en su vida cotidiana, inmediatamente el hombre comienza para salir del periférico, de las actividades superficiales de su mente, para entrar más a fondo de la esencia de la mente, lo cual es el mismo alma. Cuando el hombre ahora se llega a lograr ese contacto directo con el alma, inmediatamente viene la superconciencia, lo cual es la iluminación global o la iluminación total del hombre. Cuando el hombre ya se llega a este quinto estado de su conciencia pura, inmediatamente él ahora se da cuenta que la única realidad, lo que existe, es el Ser Supremo. Y fuera de esa, todo es una ilusión, lo cual es la ignorancia del hombre por falta de la sabiduría, lo que es la fuente de esa experiencia, lo que es tan directa. Cuando el mismo hombre, a través de su propia experiencia, se alcanza este estado de la realidad, solamente en aquel momento él puede discernir entre lo cual es la realidad y lo cual no es la realidad. Ahí se da cuenta que la única realidad ahora es el Ser Supremo y lo demás es una ilusión global. ¿Qué?
¿Qué vas a hacer? No, nada de eso. ¿Qué usted va a hacer? Deja. Eso se come. Su mente debe ser despejada. Si no, muchas veces usted comienza para ver cosas que en verdad no es como usted está viendo. Nosotros sabemos muy bien que muchas veces la gente se entra en una habitación con una vista de su propia existencia. Y no solamente la existencia suya, como individual, como personal, pero también de su alrededor. Y para tener esa experiencia a su alrededor, tiene que estar consciente y decir: seguimos con el tema de los 5 niveles de la conciencia a través del mantra yoga meditación. Es algo sumamente importante para que el hombre se da cuenta con 50% bien. Y cuando él se entra en ese salón, él solamente puede ver cosas acerca. Y las cantidades de cuadros, lo que está en los muros lejos, él no puede ver. Es decir, aunque él no puede ver los cuadros, esa tampoco es decir que estos cuadros dejan de existir. Y nadie está ocultando estos cuadros de la vista de él. Es solamente él no puede ver por falta de su vista, que solamente tiene mitad. Cuando el otro hombre se entra en el mismo salón con su vista muy buena, inmediatamente él está viendo todas las cosas como están.